Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Esto es Consenso. Estamos en vivo hasta las 13 horas en la pantalla de TV con toda la actualidad parlamentaria. Todo lo que tenés que saber ya, sobre todo, de cara a la semana que viene, con una sesión especial convocada por la oposición que tiene que ver con los temas previsionales y con la agenda de discapacidad y también dar una ayuda económica para las zonas que se vieron fuertemente afectadas por el temporal de la semana pasada. No, de la semana pasada no, de la semana pasada fueron otros temporales, esto es para el anterior temporal. Estos son los principales títulos. Reforma migratoria. Flor de polémica. Se publicó ya en este DNU, en el boletín oficial, que debe ser debatido en el Congreso. Bueno, tiene que ver con endurecer sobre todo los controles de reciprocidad y lo que sucede en las fronteras de nuestro territorio, que son fronteras muy extensas y que están asociados además a cuestiones vinculadas a los delitos. Así que en un ratito vamos a estar profundizando este tema. Después de la movilización y el acatamiento de la conciliación obligatoria, va a haber una reunión del gobierno con los médicos del Hospital Garrahan. Ayer se expresó la viceministra de Salud, la vicerresponsable de Salud del área de salud de la Nación. Se propuso un plus por productividad para poder mejorar los ingresos. Se reconoce que se está tratando de ordenar la situación dentro del hospital porque hay muchos más personal administrativo que personal médico. Eso es lo que se expresó oficialmente. Bueno, visita al ministro Luis Petri, el ministro de Defensa. Se espera en la reunión de la Comisión de Defensa el próximo martes a las 16 horas. Además, esto está en relación, en sintonía con lo que anunció ayer el vocero presidencial Manuel Adorni respecto de generar mayor inclusión dentro del servicio militar voluntario con enseñanza en oficios, que también trajo bastante debate esta cuestión que fue anunciada en una de las conferencias de prensa que suele dar. En realidad existe el servicio militar voluntario, obviamente es una gran salida laboral para muchas personas, pero en este caso apunta a darles ciertas herramientas, ciertos recursos a jóvenes que por ahí han quedado descolgados de contextos seguros o de contextos educativos o que por ahí todavía no consiguen su primer empleo. Y en este sentido se pretende a través del servicio militar voluntario también enseñar oficios que les permita una mejor inserción en el mundo laboral. Hola Debbie, ¿cómo estás? Bienvenida. Buen día, Meli, ¿cómo te va? Todo bien, feliz viernes. Feliz viernes, lo logramos, llegamos. Así es, estamos cruzándolo. Estamos cruzándolo. No cantemos victoria. Te lo digo, viste, porque esto es Argentina. Los viernes, es viernes, no pasa nada. Y después, viste, un anuncio última hora. ¿Te y acordás la conferencia que tuvimos? ¿De qué había sido esa que fue un viernes? Creo que... el levantamiento del cepo. Creo que claro, los anuncios del ministro de Economía. Sí, sí. Ese fue el peor viernes del año. Bueno, era una medida que se esperaba. Bueno, los ojos están puestos en la sesión de la semana que viene. Exactamente, una sesión que están muy seguros desde la oposición que esta vez va a haber quórum, por dos motivos. Uno, no se incluye el tema AGN, claro, lo que empiojó, si querés, un poco conseguir el quórum, eso por un lado, y por otro lado, está incluido el tema discapacidad, junto con el que tiene que ver con todos los proyectos de cuestiones previsionales para dar una respuesta a los jubilados. Así que algunos de los diputados que pegaron el faltazo en esta oportunidad van a estar. Así que se preocupa el oficialismo porque son todos proyectos de temas sensibles y con un importante impacto fiscal. Sí, justo sobre el tema del impacto fiscal. ¿Cómo andás, Gonzalo? Hola, bien? Meli, Bienvenido. ¿cómo andás? Bueno, hubo una reunión por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para poder conocer cuál es el impacto fiscal de estas cuestiones. La emergencia por discapacidad y el tema previsional, que son temas que obviamente suscitan mucho interés. Ayer, además, quedó expuesto porque el colectivo o el ecosistema de la discapacidad se movilizó, lo hizo hacia el Ministerio de Salud, justo confluyó con la movilización de los médicos y residentes del Hospital Garrahan, así que un poco como que quedó expuesta ahí la cosa. Y en términos de discapacidad, nosotros la venimos siguiendo de cerca porque en las comisiones acá se estuvo como exponiendo tanto las historias en primera persona como los que trabajan con el universo de la discapacidad, contando en qué se ha convertido
justamente lo que es acceder a talleres protegidos, a distintos tratamientos, qué es lo que pasa con los transportistas, que tiene que ser una herramienta segura que tengan las personas con discapacidad, porque si no es muy costoso para ellos poder trasladarse. Y bueno, nos explican que están atravesando una situación muy, muy delicada, ¿no? Para seguir subsistiendo sin que se ajusten este nomenclador, sí, este nomenclador que está como muy atrasado respecto de cómo se han analizado los costos. Sí, y se está trabajando también en cuanto al pensamiento a la posibilidad de que se aprueben estas iniciativas, que ya lo venimos hablando y lo venimos dialogando respecto a cuál va a ser el costo fiscal que vaya a tener, y no por una cuestión de que nos interese a nosotros o no el hecho en sí de cuánto tiene que invertir el gobierno nacional en el área de discapacidad, en el aumento para los jubilados, sino también en lo que sería la posibilidad de que el gobierno nacional tome la decisión de vetar un proyecto de esta índole o estos proyectos de tal índole, reiterando que, bueno, el año pasado hemos tenido el veto presidencial a lo que ya era una reforma jubilatoria no compleja, sino más bien de aumento y actualizaciones, y la posibilidad de discapacidad que también conlleva un 0,42% del PBI, como había anunciado el diputado Daniel Arroyo en la Comisión de Discapacidad. Bueno, justo acá están los números que nos acercan de cara a esta reunión que hubo con el equipo económico del presidente de la Cámara de Diputados en estas áreas. Nos informan que para la cuestión previsional, que cuando hablamos de la cuestión previsional, deja exceptuada la moratoria, eso está como contabilizado aparte. Lo previsional es un aumento extraordinario, un incremento del bono y también la posibilidad de ir a un sistema proporcional de aportes jubilatorios. Sería del 1,3% del Producto Bruto Interno. La moratoria, que es la prórroga, entiendo, de la moratoria, ¿no? Sí, una prórroga de o la reposición, en realidad, de la moratoria es la que venció en marzo, exactamente. 0,2%. Es muy bajo la incidencia del Producto Bruto Interno de la moratoria. Me da la impresión de que en este tipo de iniciativas el hecho de la moratoria pasa por una cuestión económica como todo, pero también 0,2%. Sí, pero a lo que voy justamente con este porcentaje avala más tal vez lo que el gobierno está pensando, que siempre habla de no poner parches. Y bueno, que pero tampoco es cierto. Claro, pero me da la impresión, hasta la fecha propusieron nada alternativo para mejorar el poder adquisitivo de los jubilados por uno y por otro lado para las personas que no alcanzan a hacer los 30 años de aporte. O sea, no hay respuesta. Sí, y después el impacto en discapacidad. Pero aparte, perdón, por todo lo que se deja expuesto, que justamente a mí me parecía que moratoria era una incidencia mayor en el Producto Bruto Interno, sobre todo porque estadísticamente es un porcentaje muy amplio de jubilados los que si no compran sus años de aporte no llegan, y sobre todo jubiladas. Exacto, 9 de cada 10 mujeres que llegan a los 65 años no alcanzaron a hacer los 30 años de aporte y 7 de cada 10 hombres. O sea, la culpa es de las personas o que están mal. Claro. Está bien esto que aclarás vos, Debo, de tal vez la contrapropuesta, que por ahora, digamos, no está, porque se apunta a esta comisión dentro del ámbito del Congreso de seguimiento y de actualización en base a lo que se esté trabajando para la reforma que plantea o que piensa el Gobierno Nacional en cuanto a el sistema jubilatorio general. Me da la impresión también de que en este sentido no pasa tanto por lo económico el hecho de que el gobierno decida no continuar con la moratoria previsional. Pasa por una cuestión de que el gobierno nacional dice no, es injusto tal vez que muchas personas que aportaron puedan jubilarse y otras que no lo hagan, y que sigamos poniendo parches. Digo por los propios protagonistas que escucho, no tanto por parte del presidente Milei, sino quienes representan a el bloque oficialista y demás. Me da la impresión, ¿no? Y el último dato, que en discapacidad, según el equipo económico del titular de la Cámara de Diputados, el gasto es del 0,3% del Producto Bruto Interno. Bueno, digo, como para poner esto en números, que es lo que en definitiva se va a discutir la semana que viene en esta sesión especial pedida por la oposición, para la que confían estar en condiciones esta vez de construir el número necesario para dar quórum. El vocero presidencial, lo decíamos al principio de los títulos, anunció ya hace unas semanas
que iba a haber una reforma migratoria. Hay como distintos ejes sobre esta reforma migratoria. Por un lado está esto que les decía, ¿no? Reforzar la seguridad en la frontera, y por otra parte todo lo que tiene que ver con las personas que tienen problemas con la ley, que son extranjeros, a ver qué es lo que tiene que pasar, y también con los permisos para entrar al país si es que tienen antecedentes. Pero escuchemos primero lo que anunciaba el vocero presidencial en términos de reforma obligatoria, que a partir de hoy ya apareció en el boletín oficial y que obviamente los detalles van a tener que debatirse en el Congreso. A ver. Bajo este nuevo paradigma que impera en la Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei impulsará una serie de modificaciones al régimen migratorio. De ahora en adelante, cualquier condenado que intente ingresar a través de la frontera será rechazado por las autoridades migratorias. Y quienes sean encontrados en flagrancia ingresando por pasos no habilitados serán inmediatamente expulsados. El que miente en cualquier información que propicie su ingreso será también expulsado. Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes. Además, todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado, sea el delito que sea, y se van a cortar los plazos de los procesos de apelación para las expulsiones, que hoy resultan eternos. El que las hace, las paga. Hay muchísimos inmigrantes de bien que vienen y permanecen en las buenas de la ley en nuestro país, que vienen a trabajar, a forjar su futuro. No es justo para ellos que permitamos que quienes no cumplen con las mismas normas permanezcan en nuestro territorio al margen de la ley. A partir de ahora, los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales, deberán pagar por los servicios de salud. Y quienes ingresen a la Argentina tendrán que presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago. También se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios, si así lo desean, respetando la autonomía universitaria. Repito una vez más, si así lo desean. En este sentido, también van a ser más severos los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina. La ciudadanía argentina solo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante 2 años en el país sin abandonar el territorio nacional. Quienes entren o permanezcan de forma irregular ya no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora. Bueno, Gonza, contanos vos, porque vos tenés en placas este tema en profundidad, pero que en realidad lo que quería decir es que hay que esperar las estadísticas y los números fríos de esta cuestión migratoria, porque también dicen que en términos reales de personas que terminan teniendo problemas con la ley, el gran porcentaje son ciudadanos argentinos, tampoco estamos hablando de un porcentaje muy grande de ciudadanos extranjeros, y que la otra cuestión es qué pasa en caso de que sean ellos extranjeros pero tengan hijos argentinos, ¿no? Claro. Que estén escolarizados o que, bueno, tengan su vida establecida acá, y ahí hay una cuestión básica que debe garantizarse, que no puede darse el desmembramiento de esa familia. Claro. Pero bueno, nada, eso lo tenés vos seguramente cubierto con el informe que trajiste. Al igual que lo que sucede con el sistema de salud, dos de las cuestiones principales que ya se vienen hablando, inclusive desde la campaña presidencial, que era un tema que por lo menos se solicitaba a la hora de la opinión de los candidatos. Traje estas placas en cuanto a lo que significa el requerimiento de, la posibilidad de ingresar al país, sobre todo, es una de las reformas tal vez más importantes en este sentido, y que recordemos fue publicada ayer en el boletín oficial, y por eso es la novedad y la actualidad de la noticia. Algún que otro dato para tener en cuenta. ¿Cuántos extranjeros hay en la República Argentina? Bueno, son casi 2 millones de extranjeros. Dentro del podio de los países podemos hablar de Paraguay, Bolivia y Venezuela en ese orden en cuanto a la cantidad de extranjeros que hay en la República Argentina. Trámites que se iniciaron el año pasado para tener la ciudadanía argentina fueron más de 156.000. Estamos hablando de un número bastante importante. Solo es del año pasado. Repasamos algunos de los requisitos para poder ingresar al país, que recordemos, algunos ya estaban dentro de lo que significa la ley, y también al mismo tiempo, con esta reforma se suman algunos requisitos.
no haber promovido facilitado, dice uno de los requisitos, con fines de lucro el ingreso, permanencia o egreso de extranjeros ilegales en el territorio nacional. Habla de la participación, ¿no? Cuando dice promovido o facilitado, en este sentido, para lo que tiene que ser uno de los tantos requisitos. Las autoridades podrán negar el ingreso a aquellas personas a pesar de cumplir con los requisitos si se detecta algún tipo de infracción a la legislación actual. Estos son algunos, vamos a repasar, vamos a ir pasando de a poquito porque son varias las placas que tenemos para repasar. Las autoridades podrán negar el ingreso a pesar de cumplir con los requisitos si se detectara algún tipo de infracción a la legislación actual. Si el acceso es denegado, Migraciones tendrá la potestad de aplicar una prohibición de ingreso mínima de 5 años. ¿Sí? En este caso, para lo que sería que la deportación, volver a su país de origen y que después tenga la posibilidad de volver a la Argentina. Tienen que pasar 5 años, en este caso, si Migraciones así lo decide. Vamos con más datos respecto a lo que significa, en este caso, el término de la naturalización argentina, ¿sí? Lo que implica este símbolo dentro de las posibilidades para las personas que llegan a nuestro país. Ser mayor de 18 años, acreditar una permanencia en el país al menos por 2 años ininterrumpidos. ¿Qué pasa con esto? Mucho se utiliza el hecho, Meli, de que, por ejemplo, venga, lo que pasa que también es complicado que... Bueno, sí, el caso de Venezuela, por ejemplo, puede ser un ejemplo, pero siempre solemos dar más alternativas de lo que significa un argentino yéndose, por ejemplo, a España, trabajar 8 meses, venir a la Argentina 2 meses para estar con la familia, volver a España. Entonces, con esta intención, ¿qué es lo que se promueve? Bueno, el hecho de, si vos realmente querés la ciudadanía argentina, querés ser naturalizado argentino, bueno, demostralo con los hechos, demostrame con la permanencia, demostrame que venís a trabajar o que venís de alguna manera como a invertir en el país o en la productividad del país. Porque si no, lo que se entiende y uno interpreta es que los países, al tener este tipo de legislaciones, tratan de que no se utilice por un fin corto al país de aprovechamiento para luego volverse a su país y ese producto del trabajo realizado de productividad aquí lo utilizan en su país de origen, por ejemplo. Igual eso está bien, pero igual eso encierra otra discusión. Por ejemplo, si viene un extranjero, vamos a suponer, el otro día, justo que hablábamos, que me tocó estar un largo rato en la Facultad de Odontología, es impresionante, sobre todo en lo que son las especializaciones y ya las maestrías que se dan en la facultad, o los posgrados, no las maestrías, no me salía la palabra, son todos extranjeros. Pero de escuchar los acentos, colombianos, brasileños, venezolanos, etcétera, etcétera, extranjeros. La gente está viviendo. Claro. Digo, si vienen solamente a formarse, pero mientras se forman, tienen que alquilar un departamento, pagan sus impuestos, compran alimentos en nuestro país, seguramente recorren y visitan nuestro país, hacen alguna excursión turística en nuestro país. Entonces, digo, más allá de no, por eso hay casos y casos, claramente. Y los posgrados entiendo que se pagan, además. Y los posgrados se pagan. Por eso, no es que... Y si después se va a hacer su especialidad o su carrera profesional, la va a hacer en su país de origen, para eso acá tuvo que estar una buena cantidad de tiempo. Entonces, tampoco es que es puro gasto para el país eso, al revés. No, claramente. Sí, el posgrado se paga y son caros esas formaciones. Sí, por eso. Pero te juro que era impresionante. Y mirá que el ascensor me llevó, justo el ascensor, hice el chiste que funcionaba y me paseó por toda la facultad. Y en cada piso que frenaba estaban vestidos con los amos, no eran estudiantes, o sea, viste que ahí tienen el hospital de guardia, el quirófano, las distintas especialidades, y eran todos acentos latinoamericanos, bueno, todos. Ahí me parece, todos hablaban en neutro, era una telenovela. Un dibujito. Ahí me parece, Meli, esto que vos estás contando, creo que cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros puede experimentarlo y contarlo. El hecho de encontrarse alguna persona extranjera trabajando en áreas fundamentales del país.
Sí. Esto lo podemos. Sí. Acá Y aparte, lo también ves mucha gente que está, que no sé, que vino Sí. y después conoció el amor y se quedan Por ejemplo. y arman una familia y Exactamente. pagan sus impuestos y después se compran una casa o se compran un auto. Una cosa para mí es lo que tiene que ver con la salud, que vos ves que hay gente que cruza la frontera para hacerse estudios acá o para parir acá o lo que fuere. Eso es una cosa, y es cierto que cuando uno va a otro país, en la mayoría de los casos te piden un seguro de salud, porque bueno, te andas atendiendo por la vida en el sistema de salud. Obvio. Y una cosa es que te atiendan por una emergencia y otra cosa es que vengas a Que aparte no hacerte- no te podés negar tampoco a tener una emergencia. Bueno, Si un tipo tiene un problema por eso te cardíaco y digo. entra una guardia y es mexicano, lo tenés que atender. Bueno, pero una cosa es No, pero eso está contemplado igual. exactamente, una Obvio cosa es que que una sí. mujer Está sepa que va a Por parir en supuesto. 10 días, Sí. viene, se instala acá para tener su hijo acá, que le sale todo gratis. Eso es un debate, hay provincias que ya empiezan a cobrar eso. Los Pero otra cosa aranceles. es la universidad o la gente que viene y se queda acá, digo, Sí, se o mezcla que vienen por todo, intercambios. También se mezcla todo en la misma bolsa Sí. cuando son temas súper sensibles y súper distintos el uno del otro. Y lo mismo me parece con el universo carcelario. También Bueno, ahí te también. dicen que es un ínfimo porcentaje respecto de las poblaciones carcelarias. Yo lo que pasa es que no tengo la precisión del Es que número, del 5%, no pero sé, era tipo, claro, el 3-4% de la población carcelaria. Pero en general, la verdad es que cuando hay motochorros o hay carteristas, siempre se termina poniendo el foco en si eran menores o eran extranjeros, Claro. ¿viste? Entonces, no sé, es como profunda la cosa. Yo igual creo que hay falta de reciprocidad Sí. y en la cuestión médica sobre todo. Ujú. Igual te digo, Meli, que esto parte más de un debate del propio pensamiento de cada uno. Porque en algunas cosas, obvio que nos vamos a poner de acuerdo y después ya pasa por una cuestión de así es el planteo, así es la situación y después vos me dirás si sos favorable a una postura o a la otra. Esto que vos mencionabas recién, en el caso de la salud, de encontrarte en cada piso con una persona del extranjero, ¿qué es lo que trae uno de los debates tal vez más ricos o más complejos que podemos llegar a tener en base a este tema? Hay muchas personas argentinas que te van a decir, qué bueno que vinieron de Venezuela o de otros países a cubrir vacantes muy importantes porque tal vez el nivel profesional aquí no está tan bien concentrado o no alcanza con el personal profesional que se necesita para cubrir justamente la calidad de atención. Y hay otras personas que te van a decir, la verdad, no estoy de acuerdo porque le están quitando, por ejemplo, la oportunidad a un profesional de la salud argentino para ocupar esa vacante. Ahí tenés dos posturas, que por eso digo, parten de los datos, pero también de la opinión de cada uno. ¿Sí? Totalmente. Sí, Entiendo está que muy ideologizada. Está muy cuestión. ideologizado el Eso tema. sí. Está Sí, muy sí, ideologizado. Sí, Meli. No, perdón. perdón yo. Bueno, creo que nos van a quedar algunos datos para el próximo bloque porque tenemos que empezar a repasar todo lo que significa el acceso a la salud y también en este sentido el acceso obviamente al país y demás, pero Dale, hace creo un que punto no. ahí, Dale. hagamos una pausa, que ya estamos sobre la hora, y guárdate esa información porque es el tema del día, esto de la reforma migratoria, así que por acá van a pasar los datos precisos. Ya venimos. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas.
Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Llegaste a la política por ser un buen administrador o el tema político ya estaba? ¿Comida que mucho asado o no? Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones,
diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Bueno, estábamos conociendo los detalles de la reforma migratoria, lo estábamos poniendo en números, es un anuncio que hizo el vocero presidencial Manuel Adorni hace 2 semanas, 3 semanas, y se oficializó ayer, ¿no? Salió en el boletín oficial. Gonza, ¿vos tenías alguna información más para compartir con nosotros? Para terminar de repasar todo lo vinculante a, bueno, por ejemplo, lo que significa el sistema de salud en la vinculación con las personas del extranjero, en referencia a lo que estamos repasando, que es esta reforma migratoria, que tiene estos detalles y que tal vez es lo que un poco hablábamos, lo que más resuena o lo que más tal vez hace ruido o por lo menos interesa a la hora del análisis de este tipo de proyecciones. Recordemos que, claro, este es el DNU 366 y que ayer fue oficializado en el boletín oficial. Ahí tenemos para repasar en la placa donde habíamos quedado en referencia a el sistema de salud, después de lo que había sido el repaso por lo que significan los argentinos naturalizados. Pero bueno, la realidad es que vale aclarar una cosa, lo que se solicita es que las personas del extranjero tengan un seguro de vida, pero de salud, obviamente, pero la realidad es que para las emergencias no se les va a solicitar y se los va a atender de manera pública como a cualquier argentino. Esto es algo importante a remarcar, al igual que lo que significa el sistema de nivel primario, recordemos, para sobre todo lo que es el ciclo inicial de los chicos en el colegio. Mira, vamos a consultarle sobre este tema porque seguramente tiene una opinión formada a nuestra próxima invitada. Saludamos a la diputada Blanca Osuna, que está ahí del otro lado. La diputada, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, muchas gracias. Bueno, estábamos hablando, y se lo consulto particularmente porque usted integra entre varias comisiones, 2 o 3 que están sensiblemente en relación con esta reforma migratoria que se anunció. Por un lado, el área de la educación, por otro lado, el área del acceso a la salud, y también todo lo que son los servicios de exportación a través de la ciencia y la tecnología, ¿no? Así que me parece que en todos esos casos seguro usted tenga una opinión formada respecto de esto que quedó anunciado por parte del Poder Ejecutivo. En primer lugar, y la primera y fundamental opinión tiene que ver con un afán destructivo que el Gobierno Nacional tiene respecto a los desarrollos científicos, tecnológicos y de innovación, y luego respecto también a servicios que sí son necesarios y constituyen derechos en la Argentina, como el de educación y el de salud. Después y posteriormente se pueden analizar las consideraciones en cuanto a las políticas migratorias, pero llamativamente en el DNU del presidente además interfiere con la autonomía de las universidades nacionales, que son autárquicas y autónomas, que deben ser financiadas por el Gobierno Nacional y que tienen para sí mismas todas las atribuciones para definir los derechos y el tránsito, ingreso y tránsito de los estudiantes que justifican su existencia. Sí. Dentro de lo que es el universo educativo, pero concretamente recién nosotros lo mencionábamos, de las universidades públicas o los institutos universitarios, ¿cuál es el porcentaje real de población extranjera?
Es ínfimo y además fue un tema que ya estuvo en debate hace un tiempo en relación a que se instaba a las universidades a que pusieran una matrícula paga para estudiantes extranjeros. Creo que a partir de eso que fue, creo, a principios del año pasado, el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas organizaciones dieron a conocer ese porcentaje ínfimo, pero yo creo que más allá de eso, en realidad lo más grave tiene que ver con este atropello frente a las decisiones que pueden y deben adoptar autónomamente las universidades públicas nacionales. ¿Qué tal, diputada Débora Durieta? La saluda. A propósito del tema universidades, en la reunión que hubo esta semana, justamente usted creo que fue la que planteó el objetivo de emplazar a las comisiones para que se avance en el proyecto de ley que vinieron a presentar, vinculado con el financiamiento, que haya paritarias y que se garantice cierto piso de financiamiento para las universidades, y después llevar el tema al recinto. ¿Qué expectativa tienen? Si pueden cumplir con esos plazos, si estuvieron hablando con el resto de los bloques, eso por un lado. Y por otro lado, ya el gobierno viene avisando que los proyectos que se van a tratar esta semana los van a vetar. ¿Qué estrategia están pensando ante un eventual veto de los proyectos que se tratan esta semana y lo que tiene que ver con las universidades si el gobierno una vez más apela al veto? Mire, a ver, hay distintos planos que creo que es importante que queden resueltos. No estamos poniendo en discusión atribuciones. El Poder Ejecutivo tiene atribución de vetar. El Poder Legislativo tiene atribuciones de legislar y definir políticas en relación a una diversidad de temas como las que usted hizo referencia y otras que, bueno, que están en el plano del hacer y quehacer legislativo. Yo creo que en ese punto quizás lo más interesante de esta etapa sea que caigan las caretas de quienes hacen del doble discurso una razón de ser de su justificación de desempeño político. Y eso vale para los gobernadores, para el presidente está claro, porque evidentemente él de algún modo está anticipando su posición y creo que es nítida. Sí. Quizás lo más importante sea en relación a los legisladores y legisladoras y a los gobernadores y gobernadoras. Y en ese punto me parece que la interpelación que nuestras comunidades hagan respecto al desempeño que tenemos quienes representamos como políticos por fuera del presidente, me parece que es crucial. La reunión a la que se hizo referencia recién, que fue este miércoles, contó con la presencia de distintos bloques, prácticamente de todos excepto La Libertad Avanza y el PRO. También, y lo digo con muchísimo respeto, también creo que estamos llegando a un punto donde quienes levantaron la mano o aprobaron atribuciones especiales para el presidente en cuanto a las declaraciones de emergencia y lo que implican, va de suyo, digamos, lo que implica una declaración de emergencia, bueno, ahora se replantean las consecuencias de haber otorgado esas atribuciones y de esa catarata de DNU que va claramente limitando no solo derechos, dejando casi sin sentido a cuestiones básicas de la democracia. Cuando un ciudadano no puede acceder a algo que es tan elemental como la educación y la salud, y eso sucede concretamente hoy en la Argentina, ni qué decir de los jubilados y de las personas que padecen una discapacidad, la verdad que el dispositivo derecho o democracia pasa a estar en cuestión. Y yo creo que en ese punto tan álgido estamos en la Argentina y es una responsabilidad de los legisladores, de los que estuvimos presentes cara a cara con rectores, con estudiantes de la Federación Universitaria y con todos los sindicatos del sector universitario, docentes y no docentes, CONADU, CONADU Histórica, FACDU, FATUM, CETERAS, UDA.
Yo creo que en realidad ese diálogo que fue tan amable y que fue tan coincidente, debe fructificar en una propuesta que sea sólida. Y solidez hoy significa que las leyes permanezcan y que el gobierno nacional esté obligado a cumplirlas, porque además, le digo una cosa, Débora, Sí. efectivamente hay, si uno mira la línea del tiempo, que la tenemos bien a mano, de cómo fue el proceso de la ley que fue vetada el año pasado, ese es un punto. Pero tenemos que tener presente que hay leyes que están vigentes, que no están vetadas. La Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Superior, la ley que configuró a fines del 2015 la ratificación de la responsabilidad del Estado Nacional de sostener la universidad. Esas son leyes que hoy rigen en la Argentina, al igual que la Constitución. Y lo más grave es que el gobierno nacional no las está cumpliendo, y más grave aún es la indiferencia del Poder Judicial, que debería actuar frente a este despojo concreto e incumplimiento legal del Poder Ejecutivo, del presidente y de sus socios en el Ejecutivo. Diputado Osuna, ¿qué tal? Gonzalo Solabarrieta la saluda. En este proyecto que usted presentó la semana pasada, el 22 de mayo, respecto a la recomposición salarial para el personal universitario, el personal docente, usted marca que actualmente el mínimo, obviamente que hay que explicar y demás las categorías, los auxiliares, de mayor jerarquía, de menor jerarquía, hoy lo mínimo según los fundamentos de su proyecto está en 500.000 pesos y que según la inflación debiera estar aproximadamente en los 629.000 pesos según usted explica. Pero le pregunto a usted concretamente, con lo que me quiera responder con números exactos si es que lo tiene o lo que por lo menos se aproxima, ¿cuánto debiera ser hoy, según su mirada, el salario mínimo docente? El que definan las paritarias cumpliendo lo que corresponde en las leyes argentinas convocadas por el Poder Ejecutivo y la participación de los sindicatos docentes. Yo no puedo y no estoy en condiciones de definir el salario. Son los trabajadores y las trabajadoras con la patronal, que viene a ser en este caso el Estado, los que deben definirlo. El Poder Ejecutivo no convoca a paritaria y eso es un tema grave y antihistórico en la Argentina. Y cuando nosotros referimos, y en el fundamento de la ley que yo presenté, junto con el acompañamiento de legisladores y legisladoras de distintos bloques, que el salario, la base es 500.000 pesos, sí, me refiero y doy como referencia una resolución del secretario de Educación, Torrendel, que sin vergüenza, desconoce esa convocatoria, haciendo una reverencia positiva a la indicación del Ejecutivo en el que pertenece, y sin convocar a los sindicatos docentes, define él por su cuenta y haciéndose responsable evidentemente, y estas cosas, miren, estas cosas vuelven, que eso es lo más interesante de la historia argentina, estas cosas se pagan, y 500.000 pesos para un docente es una vergüenza, y ustedes que me están entrevistando lo saben, no les tengo que explicar mucho. Diputada, gracias por este contacto con nosotros. Obviamente seguimos y nosotros le damos mucha cobertura a todas las comisiones, las transmitimos en tiempo real, pero además profundizamos sobre estos temas. Muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias. Yo les agradezco a ustedes y espero que la semana que viene, cuando hagamos la solicitud de emplazamiento para el funcionamiento de las comisiones de educación y de presupuesto, también puedan ser ustedes una vía de comunicación a esa novedad. Cuenta con nosotros, diputada, gracias. Gracias a ustedes. Chao, hasta la próxima. Chao. Bueno, interesante, siempre conversa con la diputada Osuna. Me acuerdo siempre esa histórica sesión en plena pandemia que se conectó ella desde, bueno, esa versión que había de sesiones virtuales. Ella estaba internada porque tenía COVID y aún así participó conectada desde donde estaba cursando esa internación, así que bueno, siempre me quedó esa imagen. Que es un debate que continúa ese, el de solicitar sistemas mixtos. Hay algunos diputados que... No lo pidamos.
No lo pidamos. No, ¿Sabes? a mí me Las parece una- reuniones a mí me de parece- comisión que podríamos tener, muchas. No. A mí me parece fantástico. No Y- quiero y- trabajar tanto. Bueno, pero ese es otro tema. Había un montón de... No, estaba bueno, la verdad Sí, que No, estaba es bueno más porque... que- es más que nada para que se eviten estas cuestiones de uno llegue por los vuelos y demás. Sí, No, y eso- aparte que es otro dinamismo, hubo otro volumen de actividad, Claro, pues de podías, incluso me participación. acuerdo que exponían, no sé, diputados de otros países Exacto. para contar su experiencia, que ahora cuando es en persona no Tal lo cual. pueden llevar adelante. Bueno, Debbie, sigamos con tu tema. Bueno, seguimos con mi tema, un proyecto de ley. Traje hoy un Perfecto, proyecto nos de ley encantan. del diputado Gerardo Milman, diputado del PRO, que este Sí. año vence su mandato Ujú. y creo que apuesta a renovar, así que viene con bastante... Viene recargado. Viene reloaded. De hecho, fue a declarar en los últimos días por Sí. la causa del intento de magnicidio a Cristina Kirchner. Sí. ¿Está bien? Dije Está bien? perfecto. Ah, porque a veces digo genocidio. en vez de No, 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 son magnífico. cosas bastante diferentes, así que lo dijiste Se bien, me lo da dijiste vuelta bien. la palabra. Ya estoy dormida. Bueno, ¿qué es lo que plantea el diputado? Derogar la prohibición de allanamientos para funcionarios públicos, básicamente en los domicilios particulares y comerciales, para todo lo que sean funcionarios públicos en investigaciones judiciales, que sean aquellas personas que estén comprendidas en la ley de fueros. ¿Quiénes están comprendidas en la ley de fueros? Los funcionarios del Poder Ejecutivo, diputados y senadores. Eso es lo que busca dejar de lado Milman con esta iniciativa. Y entre los fundamentos que acompañan al proyecto de ley están los siguientes. Por un lado, lo que propone, lo que plantea con esta iniciativa es que se aceleran las causas judiciales que involucran a funcionarios públicos, porque obviamente si vos no podés allanar un domicilio, se te demora o se te complica la investigación. Y al mismo tiempo lo que plantea Milman es que estos funcionarios no tengan tiempo para eliminar la prueba que los involucren en casos de corrupción o lo que fuere. También lo que plantea Milman es que la prohibición de allanamientos particulares y comerciales de los funcionarios no solo obstaculiza al trabajo, el funcionamiento del Poder Judicial, sino también que erosiona la confianza en las instituciones y en el orden jurídico. Así que de alguna manera también se busca proteger, si querés, la imagen de los funcionarios que de alguna manera se los acusa de querer tener privilegios o de ser casta y demás. ¿Qué es lo que plantea Milman? Queremos darle herramientas a la justicia para que puedan investigar y allanar sin trabas aparte de la corporación política, justamente, pero preservando los despachos oficiales del funcionario público. Es decir, no se podrían, hasta tanto no haya una orden judicial o lo que fuera, no, ni siquiera con orden judicial. Estoy pensando en el caso del despacho de Cuader, que está con fajas, porque no se lo puede allanar. Claro. Ahora que ya no es senador, hay Pero que en ver ese cómo caso avanza. también igual es distinto, porque ahí fue una flagrancia del Sí, delito. sí. Entonces ahí ni siquiera lo cubren los fueros. Exactamente. Eso, pero o sea, si no le pueden allanar el despacho, ahí me parece que hay recursos para allanárselo. Exactamente, pero O bueno, sea, en por este ahí no caso quieren o no pueden o no sé, pero cuando vos tenés una flagrancia, o sea, es decir, te agarraron con las manos en la En la masa, masa. o sea, no hay fuero, no hay nada. Exactamente. Bueno, en este caso sí hace una distinción el diputado entre lo que tiene que ver con las oficinas públicas, el despacho, lo que fuere, y lo que tiene que ver con tu domicilio o un comercio para el caso de, siempre hablamos, funcionarios públicos. Así que bueno, esa es la iniciativa impulsada por el diputado Milman del bloque PRO. Bien, bueno, bárbaro. Ahí está entonces esta cuestión que tiene que ver con analizar ciertos privilegios o resguardos que tienen los diputados, los senadores, los jueces, diferentes a el resto de los humanos. Hablábamos al principio de lo que se viene, pues ya es viernes, obviamente los viernes en general no hay ninguna reunión de comisión. La semana que viene, ¿qué es lo que está previsto en la agenda? No sé si tenemos algo ahí a mano, más allá de la sesión especial esta que repetimos, tiene incluido el tema de todo el paquete previsional, más la cuestión de la emergencia en discapacidad, que quedó bastante expuesta la situación, no solo con la marcha que hubo ayer del sector, sino que hubo también movilización hacia aquí, hacia el Congreso, sino también en la reunión que hubo en la semana, en la reunión de comisiones, con los expositores que contaron en primera persona, digamos, en qué sentido este recorte o esta
situación compleja desde el punto de vista del financiamiento afecta cada uno del acceso a los tratamientos. Bueno, lo principal obviamente, Meli, es la sesión del próximo miércoles a partir del mediodía y al mismo tiempo esta semana va a continuar, bueno, la semana próxima en realidad, va a continuar el debate por la trazabilidad de la pesca. Es otro de los temas que sigue de manera informativa para darle obviamente un poco más de calor al tema y que en algún momento se llegue a algún dictamen, que recordemos, hubo una intención allá por el año 2021-2022 con un proyecto y con un dictamen, pero que bueno, no terminó llegando a buen puerto. Sí, justamente a buen puerto. Nunca mejor usado. Y también otra cosa importante que va a pasar tiene que ver con declarar la emergencia en pediatría. Justamente a propósito del Garrahan lo difundió el diputado Pablo Schedlin. Parece que se va a empezar a avanzar en la Comisión de Salud esta semana y es probable que se pida emplazar a la Comisión de Presupuesto que preside José Luis Esper. Obviamente el oficialismo intenta frenar todos los proyectos de ley que tengan un impacto fiscal, así que es probable que también tengamos novedades en ese sentido. Es una ola de pedidos de emergencia, porque además si tenemos emergencia en el área de discapacidad que está avanzado y está en la próxima sesión. Exactamente, posible, ya está, con mucha probabilidad de aprobación. Está dictaminado total, sí. Tenés la posibilidad de emplazamiento de la emergencia en pediatría. Tenés un proyecto que salió esta semana de pedido en emergencia para el área de salud mental. También. Que hasta ahora no tiene un avance en comisiones, pero ojo con ese tema que está latente y está cerca. Sí, pero que si te fijas, está todo bastante relacionado, ¿no? Son todas áreas que están interconectadas, la cuestión de la salud mental, la cuestión específicamente de la pediatría y la atención a los niños y las niñas, porque obviamente esto hace, entre otras cosas, a algo que ya venimos hablando. No hay una brecha que es geográfica, no es lo mismo el acceso a algunos tratamientos si vivís en pueblos alejados o del interior profundo de nuestra República Argentina a que si vivís en Buenos Aires. De hecho, lo que generalmente sucede en el Hospital Garrahan, ya que hablamos de esto, que es lo que deja expuesta la situación, que es un hospital modelo, que es un hospital además que depende de la Nación. La Ciudad de Buenos Aires. Sí, el 80% depende de Nación. Sí, las personas que necesitan tratamientos muy específicos y de alta complejidad que viven en otras partes de la República Argentina viajan, se instalan y son atendidos en ese hospital. Entonces lo que también muchos ayer decían, que son los papás y las mamás de los nenes, es la calidad de los médicos es extraordinaria, la calidad del cuerpo también no médico es fundamental, que son todos los instrumentadores, los enfermeros, los asistentes, etcétera, etcétera. Y es muy compleja la situación porque les diría que el 80 o 90% de la atención pediátrica del país confluye en un hospital como el del Garrahan. Y no estoy exagerando porque nosotros lo contamos siempre, cuando son casos de muchísima complejidad vienen a este hospital. Y de hecho es un hospital con mucho prestigio. Pero bueno, contaban ayer que están algunos servicios particularmente muy despoblados, es muy difícil conseguir turnos y demás. Sí, eso, y vas perdiendo gente que se formó claro, durante que años, se va al sector privado. El sector privado no lo recuperas más, eso por un lado. Por otro lado, el ministro de Salud sigue sin hablar. Solo salió la viceministra a hablar y habló de porcentajes que no tenían nada que ver con la realidad. Y por último, sí no hay plata para discapacitados, no hay plata, o personas con discapacidad, no hay plata para chicos con cáncer, no hay plata para jubilados, pero para la CIDE sí hay, porque aumentaron un 254% los fondos reservados para la CIDE en lo que va del año. Nos quedamos sin tiempo, gracias Debbie por ese dato, gracias también Gonza. Nos vemos el lunes, acá vamos a estar haciendo consenso y gracias por quedarse en la pantalla de TV porque hay más información para compartir con ustedes. Chau.